De acuerdo con el programa, en este momento tendremos el tercer panel de discusión previsto para el día de hoy, en el cual se discutirá sobre tecnología e inteligencia artificial en la justicia, aliadas o enemigas en la prueba y su valoración. La moderación del panel estará a cargo del doctor Diego Rojas, docente de la Universidad Externado y abogado litigante, y los panelistas que intervendrán serán el doctor Omar Cárdenas Caicedo, docente de la Universidad de Nariño, la doctora Eudith Angarita, es secretaria general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y el doctor Orión Vargas, docente de la Universidad de Medellín y abogado litigante. Doctor Diego Rojas, tiene usted el uso de la palabra hasta por 45 minutos para moderar el panel. Sí, buenas. Bueno, un gusto estar con ustedes, un buen día para todos y un placer estar el día de hoy aquí en las sextas jornadas de Derecho Procesal Civil. Es para mí todo un placer, pues, la invitación que me ha hecho generosamente el departamento y adicionalmente estar con estos panelistas, quienes son un referente en materia de derecho procesal, pero particularmente en su impacto o en el impacto que tiene la tecnología en el derecho procesal. Y esto es un poco lo que vamos a hacer el día de hoy, analizar cómo va a impactar la tecnología en la valoración probatoria. Yo creo que me gustaría comenzar con una pequeña reflexión, y es que hace pocos años pensábamos que la valoración probatoria era un terreno completamente reservado a los jueces. Ya hace 3 años tenemos ChatGPT y contamos con herramientas cada día más potentes que nos comienzan a preguntarnos, a generar la pregunta sobre si realmente la valoración probatoria es un terreno en el cual las inteligencias artificiales no tienen algo que decir, no nos puede potenciar las inteligencias artificiales la valoración probatoria y diferentes aspectos de la labor judicial. Entonces, este va a ser el escenario en el que nos vamos a mover el día de hoy, un tema fascinante, y descifraremos si pues, esta inteligencia artificial es aliada o enemiga en la valoración probatoria. Yo quisiera comenzar preguntándole al doctor Omar sobre cuáles son esos principales avances tecnológicos que se han dado en materia de inteligencia artificial y particularmente cuál es el impacto que tiene en la valoración probatoria. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos los asistentes y un agradecimiento muy especial al maestro Ramiro Bejarano por la invitación y al Departamento de Derecho Procesal de esta maravillosa casa de estudios. Para abordar la pregunta que me hace acá el doctor, yo creo que hay que plantear una situación muy concreta. En materia de inteligencia artificial estamos viendo una competencia voraz entre las diferentes empresas, a tal punto que se ha vuelto bastante difícil seguir cada una de las actualizaciones de los aplicativos. Por darles un ejemplo, esta semana se advirtió por parte de Google un nuevo modelo, el modelo 2.5 de Gemini. Y anteayer, OpenAI explicó y mostró al mundo un nuevo aplicativo jubilando a Dalí, y ahora dentro de ChatGPT ya tenemos la posibilidad de una edición súper inteligente de imágenes de una calidad inusitada que no habíamos visto antes. Entonces, este tipo de herramientas van avanzando de manera muy rápida. Y dentro de todos los elementos que uno puede creer que impacten eventualmente la valoración de la probatoria por parte de los jueces, hay uno que yo quiero plantearles, y es el tema de la investigación profunda planteada o que ofrece el aplicativo ChatGPT de OpenAI y un símil en Gemini que se llama Deep Research, investigación profunda. ¿Qué es lo que hace esta herramienta dentro de ChatGPT y su par en Gemini? Hace una investigación casi que de un ámbito académico, buscando sentencias, buscando artículos científicos, blogs de primer nivel, y te genera un documento de la extensión que el usuario desee. Yo lo he probado, hasta 15 páginas produce de un solo golpe. Y te indica las fuentes, y las fuentes en términos generales son bastante buenas. Ese tipo de tecnología que tiene esa gran capacidad de procesar información puede generar la idea de que yo le puedo preguntar a los modelos de inteligencia artificial cualquier cosa y que lo que ellos me respondan sea cierto. Y a eso le hemos llamado, en varias conferencias con el profesor Natán, que por acá está, le hemos llamado considerar la inteligencia artificial un oráculo. Y creemos que no se puede pensar en la inteligencia artificial como un oráculo. Entonces les traigo algunos casos. Primer caso, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, en una sentencia bastante conocida,
el tribunal le pregunta a ChatGPT si el número de copas que una persona ha ingerido bajo el análisis de una cantidad de alcohol en la sangre. Y ChatGPT le genera una respuesta. El tribunal no dijo si eso era prueba, si no era prueba, si era peritaje o no lo era, y simplemente lo toma como base para dictar su sentencia. Pero ese tipo de cosas no solamente pasan de este lado del Atlántico, sino que también están pasando del otro lado. Hay un caso del tribunal de Herlendam, creo que se pronuncia así, de Países Bajos, del año 2024, de julio del 2024, donde el tribunal acepta ChatGPT para mirar cuál es el promedio del kilovatio hora en ese país y cuál es el tiempo de duración media de los paneles solares en ese país. Entonces miren ustedes que ahí surgen unas preguntas bien interesantes. La primera, utilizar ese tipo de preguntas y las respuestas como medio de prueba al interior de un proceso nos abre la discusión de cómo se hace la contradicción de esas respuestas. Porque tanto el Tribunal de Pereira como la Corte allá de Países Bajos simplemente le consultaron como si fuera una enciclopedia, pero nunca le corrieron traslado a las partes, generando dudas sobre la contradicción de esa prueba. Y lo segundo es si realmente podemos hacer eso, es decir, si realmente las respuestas de los modelos de lenguaje son prueba o no. Hay una sentencia, no sé si me colaboran con las diapositivas para que ustedes la puedan revisar, hay una sentencia del Reino Unido que salió también a finales del año 2024, que es el caso de Trevor Lee versus digamos, una oficina encargada de la información en el Reino Unido. El señor Trevor hizo una pregunta, una petición a una entidad diciéndole: necesito que busquen sus bases de datos sobre estos temas. Ellos buscan en sus bases de datos con base en unos criterios, unas palabras claves. El señor Trevor Lee acude a los jueces diciendo: esos elementos no son los que debieron haberse tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque ChatGPT me da otros. El Tribunal del Reino Unido, ¿qué concluyó? Dice que ChatGPT no puede considerarse bajo ningún motivo un perito. Y desde esa perspectiva se podría decir que eso no es una prueba válida. Pero ¿me colaboras avanzando, por favor? Si es una prueba o no es una prueba pericial, y el Tribunal del Reino Unido concluye que no. Ahí ustedes en la diapositiva tienen un código QR donde pueden escanearlo y descargar las decisiones que he mencionado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Omar. Yo creo que es clarísimo que las inteligencias artificiales ahora están impactando en la valoración probatoria, pero hay unos riesgos, y usted nos lo está planteando a nivel internacional, no solo acá en Colombia. Yo ahora le quisiera preguntar al doctor Orión, porque es usted un referente en materia del uso de las tecnologías y usted tiene un aplicativo profundamente interesante y que está impactando en Colombia. Cuéntenos quizás más desde la experiencia nacional, cómo se está dando ese impacto en la valoración probatoria a partir de la inteligencia artificial y particularmente con el juez inteligente. Bueno, tengan todos muy buenos días, doctor Bejarano. Míreme, muchas gracias por invitarme. Soy muy contento de estar aquí. Entonces, lo primero que tenemos que entender, señores, y hoy se ha hablado mucho aquí, es el 176 del Código General del Proceso. Nos dice varias cositas. Primero, el juez deberá valorar en conjunto. Segundo, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y luego dice algo muy largo que se traduce simplemente en sin perjuicio de la tarifa legal. Y el segundo inciso dice: el juez deberá decir qué peso, qué mérito, qué valor probatorio le asignó a cada una de las pruebas. En resumen, ese artículo nos dice básicamente que el juez tiene que valorar conjuntamente las pruebas. Y yo me hago esta pregunta: ¿cómo se valoran 500 pruebas en conjunto? Entonces la respuesta es: empleando patrones probatorios. Y la pregunta nuevamente que subyace es: ¿cuáles patrones probatorios? Y obviamente cuando nos vamos al 240, 241 y 242, ahí está la clave: los indicios, como lo dijo el doctor Jimmy. Y obviamente, ¿qué nos hablan allí? Nos hablan de dos patrones probatorios que son concordancia y convergencia. ¿Qué es la concordancia? Cuando dos o más pruebas apuntan hacia el mismo hecho, ya sea favoreciéndolo o desfavoreciéndolo. ¿Qué es la convergencia probatoria? Cuando dos o más pruebas, yendo a hechos diferentes, esos hechos diferentes apuntan hacia la misma pretensión o hipótesis, favoreciéndola o desfavoreciéndola. Si no tenemos claro eso, nunca vamos a saber qué es la valoración conjunta. Primer punto. Segundo punto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Reglas de la lógica, principio de identidad, no contradicción, tercero excluido. Segundo, reglas de la experiencia.
Y la doctrina no lo agrega, pero nosotros lo vamos a agregar aquí, doctor Bejarano, y reglas de inferencia. ¿Por qué? Porque de eso nos habló el doctor Jimmy. ¿Qué nos dijo él ahorita? Una regla de la experiencia es una estructura lógica, es una inferencia lógica que nos permite conectar un hecho indicador con un hecho indicado. Y esa estructura lógica se construye con las palabras sí, entonces. Y como estamos haciendo un razonamiento inductivo, no deductivo, porque el deductivo sería propio de las reglas de la ciencia, entonces decimos, si algo se da, entonces probablemente lo otro también se da. Entonces, por ejemplo, si yo observo que Judith tiene lentes, ¿qué infiero como probable? Que tiene problemas de visión, ¿cierto que sí? Entonces en el interrogatorio, ¿usted qué le pregunta? ¿Sirvas de decirle al despacho sí o no? ¿Tiene usted problemas de visión? No más preguntas, señor juez. Entonces, ¿qué nos dijo el doctor Jimmy? Usted construye dos premisas y una conclusión y eso es una regla de inferencia. En la primera premisa coloca una regla de la experiencia. Si una persona usa lentes, entonces es probable que esa persona tenga problemas de visión. ¿Qué tiene que probar en la segunda premisa? El hecho indicador en este caso. Tomémosle una foto. Libertad probatoria 165. Está probado que Judith usa lentes. ¿Qué concluye el juez como probable? Que Judith tiene problemas de visión. Miren que la segunda premisa de esa regla de inferencia que se llama modus ponens es simplemente la primera parte de la carga de la prueba, es decir, principio de autorresponsabilidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la parte que ejerce el derecho de acción, en este caso el demandante, tendrá que probar en la segunda premisa el hecho indicador. Y recuerden que la carga de la prueba son dos cosas. Es un deber de la parte que ejerce el derecho de acción, pero es una regla de juicio del juez. Entonces, ¿qué hace el juez? Si usted le prueba en el segundo hecho, el hecho indicador contenido en la regla de la experiencia, el juez deberá declarar como probable el hecho indicado. Entonces, miren que ahí se cumple el tema de la carga de la prueba. Pero, doctor Jimmy, ahí hay que agregar que esa es la parte del demandante, porque lo que hace el demandado es que negar el hecho indicado en la segunda premisa, para que el juez infiera como probable la negación del hecho indicador. Entonces, tenemos dos reglitas de inferencia, y por eso en nuestra doctrina, en nuestros libros, cuando hablemos de reglas de la experiencia, adicionemos reglas de inferencia. Y tenemos una tercera reglita de inferencia, hay muchas, que se llama silogismo hipotético. Por ejemplo, diga su nombre en voz alta. Luisa Caldas. Diga usted su nombre. Nicolás Pantoja. Entonces, Luisa ofreció una fiesta a la que Nicolás asistió. En esa fiesta Luisa apagó las velas. ¿Está claro, sí o no? Luisa ofreció una fiesta a la que Nicolás asistió. En esa fiesta Luisa apagó las velas. ¿Tipo de fiesta? Cumpleaños. Construyamos la regla de la experiencia. Si una mujer ofrece una fiesta, ¿qué tan probable es que se trate de una fiesta de cumpleaños? ¿Poco probable, probable, muy probable o cierto? Probable, perfecto. Ya le asignó la relevancia a usted a ese hecho. Pero miren que allá hay otro hecho que dice, si una mujer en una fiesta apaga las velas, ¿qué tan probable es que se trate de una fiesta de cumpleaños? ¿Poco probable, probable, muy probable o cierto? Muy probable. Miren cómo cambia la relevancia. ¿Y qué es lo que hemos dicho en toda Hispanoamérica? Que la relevancia de los hechos es la misma. Y eso no es así. Y esa relevancia la tenemos que considerar en la valoración de la prueba. Ahora, la pertinencia es lo mismo que la relevancia, solo que la pertinencia, miren mis manos, es una relación entre la prueba y el hecho, y la relevancia es una relación entre el hecho y la pretensión o hipótesis. Entonces, para la valoración de la prueba judicial tenemos que considerar pertinencia de la prueba, relevancia del hecho y, por supuesto, en la práctica de la prueba, que es donde interrogo al perito, la parte o al testigo, exhibo el documento o lo reconozco o le pregunto al perito en relación con la prueba de carácter científico, lo que hacemos es, a través de la mediación, establecer la credibilidad de la prueba. Entonces, en la valoración individual, ¿qué es lo que valora el juez? La credibilidad de la prueba. ¿Dónde la valora? En la práctica de la prueba. Pero la pertinencia y la relevancia, ¿dónde la establece? En la etapa de la ordenación, ¿sí o no? Porque Maximiliano nos habló de los requisitos intrínsecos: pertinencia, conducencia, utilidad, licitud. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que primero, para poder decirle al ChatGPT que a través de un agente de inteligencia valore la prueba, tenemos que entender los conceptos propios del razonamiento probatorio que nunca nos enseñaron. ¿Son cuáles? Cómo construir inferencias desde la prueba hacia el hecho y desde el hecho hacia la pretensión. Mientras no tengamos claro eso, créanme que no vamos a poder, mejor dicho, tiene razón la Corte, no me valore con ChatGPT las pruebas, porque precisamente no hemos establecido claramente eso. Bueno, muchas gracias, doctor Orión. Yo creo que ya va a tener oportunidad en este espacio de hablar del juez inteligente, pero yo creo que ha sido muy interesante estas bases, porque así nos permite entender profundamente pues, de qué estamos hablando y qué es lo que va a utilizar la inteligencia artificial. Bueno, yo le quisiera preguntar a la doctora Judith un tema que es trascendental, y es, ahorita estamos hablando de inteligencias artificiales, utilizamos diferentes herramientas, cada vez hablamos de modelos mucho más complejos, mucho más avanzados, pero nos preguntamos, ¿estamos capacitados
para usar la inteligencia artificial en Colombia? Los funcionarios judiciales, los abogados, ¿estamos capacitados para utilizarla y sobre todo en este punto, en valoración probatoria? Muy buenos días, ya tardes. Doctor Ramiro, muchas gracias por esta invitación. Le reitero mi agradecimiento por seguir y continuar haciendo escuela junto a su equipo de trabajo. Esa pregunta me lleva a pensar varias situaciones. Yo recuerdo que en el 2020, cuando empezó la pandemia, yo hice una conferencia y dije que nosotros no podríamos avanzar si las tres ramas del poder público no nos uníamos. Porque el título que le damos a esta conferencia, a este panel es si la inteligencia artificial es aliada o enemiga. Yo descartaría la palabra enemiga porque no la considero una enemiga, sí la considero una aliada. Sin embargo, cuando hemos estado con diferentes jueces de diferentes lugares del país, preguntarles, por ejemplo, si utilizan o hacen uso de algún tipo de herramienta pues, artificial para efecto de ya sea gestionar o crear algún tipo de documento, un auto, una sentencia o simplemente ayudarse para investigar, muchos de ellos no lo hacen. Y no lo hacen porque, hablaba la doctora Luisa hace un momento, hay ciertas realidades que yo creo que hay que tener en cuenta. Y tienen que ver con que, por ejemplo, en Bogotá, uno de los distritos judiciales yo creería que más congestionados a nivel nacional, pues a veces al juez no le queda tiempo, ¿sí? Entonces, ni para capacitarse, ni mucho menos para utilizar. Ahora, eso no es per se una justificación para no hacerlo, porque yo sí considero que la rama se ha preocupado por capacitar. Entonces yo lo que digo es, si estamos en este momento nosotros en capacidad de utilizar la inteligencia artificial, yo creería que a partir de esos últimos 4 años hemos avanzado. La pregunta es, ¿la estamos utilizando correctamente? A mi juicio, en algunos elementos sí, en otros no tanto. El doctor Omar nos traía un muy buen ejemplo de la sala penal del Tribunal Superior de Pereira, donde se utiliza, por ejemplo, ChatGPT para efectos de hacerle unas preguntas a efectos de evidenciar el volumen de alcohol que tenían algunas copas de vino. El tema ahí es cómo la estoy utilizando y en qué escenario. ¿Por qué? Porque en penal el juez no puede, o por lo menos no en ese escenario, tener poderes de oficio. Entonces, fíjense ustedes que él no explica cuál va a ser la función que va a cumplir, porque en materia penal no lo podría hacer, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿qué específicamente qué rol va a cumplir la utilización del ChatGPT ahí? Eso por una parte. Y lo otro es, ¿qué tanto nosotros en realidad con los últimos, por ejemplo, protocolos que ha emitido el Consejo Superior de la Judicatura, sí se nos está permitiendo que se utilice como debería? Lo explico de la siguiente forma. ¿Quiénes aquí tienen, por ejemplo, ChatGPT pago o alguna herramienta de inteligencia artificial como Cloud, Gemini? ¿Quién tiene pago? Según la rama judicial, solo ustedes podrían utilizarlas en un proceso en caso de que fuesen jueces. Pero hay otras herramientas que son gratuitas que me pueden dar confiabilidad. Entonces, para terminar, yo creería que en este momento nos estamos preparando, y yo creo que por eso estas reuniones son tan importantes, las universidades se están preocupando por hacerlo. Sin embargo, es una realidad que a veces los juzgados, por ejemplo, ni siquiera tienen internet. Entonces, ahí es donde yo termino con lo que empecé. ¿Dónde está el Ministerio de las TIC para llegar a esos lugares donde no tenemos acceso? ¿Sí? Y por eso la Ley 2213 del 2022 hace un énfasis especial en el artículo 1 y 2 con respecto a cómo nosotros, a medida que vayan pasando el tiempo, pero no nos podemos quedar como cuando salió el Código General del Proceso 2012 que decía que podíamos utilizar la tecnología, y hasta que llegó la pandemia fue que decidimos hacerlo, pero por una obligación, por una necesidad, más no porque nosotros como abogados veamos
que las competencias que nos están pidiendo hoy son diferentes a las que nos pedían hace 10 años. Entonces, yo creo que depende de nosotros, si estamos en capacidad o no de hacerlo y qué tanto interactuamos nosotros, qué tanto sabemos, por ejemplo, generar un prompt, que hace un tiempo teníamos una capacitación precisamente como cómo generarlos. Entonces a veces dicen, no, es que él no sirve, pero es que le estamos haciendo preguntas, simplemente preguntas, eso no es así. Entonces, como no la conocemos, a veces le podemos llegar a tener miedo a lo novedoso. Bueno, muchas gracias, doctora Audit, y yo creo que comparto su opinión sobre este asunto porque hay un tema que son los límites que debe tener estas inteligencias artificiales y particularmente el uso que debemos darle a las mismas, y es que debemos tener un uso adecuado. Yo creo que ha sido una preocupación que cada vez más se plantea en las cortes, y por eso digamos que yo le preguntaría al doctor Orión para que un poco nos ayude con toda la experiencia que tiene en esta materia. Doctor Orión, la sentencia T323 abordó un problema que es la valoración probatoria y el uso de esas inteligencias artificiales a partir o los límites que tiene en la valoración probatoria. Cuéntenos usted cómo ve esto y de pronto cómo lo relaciona con esta innovación tan espectacular que tiene en el juez inteligente. Bueno, ya básicamente el tema de la valoración probatoria, pues yo digo que la Corte, el mensaje fue: no me valore las pruebas con el ChatGPT. Voy a mostrar un prompt que hicimos, y muy bueno que lo haya dicho Judith, porque de alguna manera Sócrates nos decía, en la mitad de la pregunta, dependiendo de cómo la hagas, está la respuesta. Y entonces, pues obviamente, eso es bien importante. Vamos a compartir la pantalla allí. Esperemos que se nos ponga. Mientras se nos pone, entonces voy a hacerle una pregunta al doctor Bejarano. Sírvase decirle al despacho, ¿sí o no ha mentido usted alguna vez en su vida? No. No más preguntas, señor juez. A este señor no se le puede creer. Porque hay una regla de la experiencia que nos dice que si usted es un individuo de la especie humana, entonces es casi cierto que al menos alguna vez usted en su vida ha dicho una mentira piadosa. ¿Está claro eso, sí o no? Segunda pregunta. Eso se llama veracidad. Es decir, la veracidad está relacionada con la honestidad del testigo, la parte del perito, pero también con el hecho de que no incurra en contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Cuando afirmamos y negamos al mismo tiempo una cosa. Segunda pregunta. Sírvase decirle al despacho dónde vive usted. En Bogotá. Sírvase decirle al despacho si en la pregunta que le acabo de hacer usted escuchó la palabra ciudad. No, Entonces, ¿por qué respondió Bogotá? porque el sitio de donde vive uno hace relación a una ciudad. Pero usted en la pregunta escuchó el sitio donde... ¿Cierto que no? Exacto. Entonces, una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que aceptamos. ¿Cómo prepara usted un testigo? Dígale, escuche bien, ponga atención. Ahorita que hablaron de cómo prepara uno el testigo de la parte del perito, prepárelo de esa manera, ¿cierto? Y espérese un momentico para que yo pueda, ¿qué? Objetar la pregunta porque no es clara ni es precisa, ¿cierto que sí? Por ejemplo, usted está con el doctor Acero ahí tomándose una cervecita. A ver, hagan de cuenta que se están tomando una cervecita. Pues brinden ahí. Eso. Y entonces yo llego donde ustedes dos y les digo, ¿ustedes sabían que el doctor Nathan lo agarraron preso hoy? Pero lo deseaba. No. Mire cómo me responde él. No, no lo sabía, ¿cierto? Cuando él me responde no, no lo sabía, ¿qué es lo que está haciendo en relación con el hecho que yo estoy afirmando? Me está creyendo totalmente, es decir, no está poniendo en duda mi credibilidad. Y digamos que de alguna manera usted me dice, no, no sabía, pero entonces le pido el favor a los dos que me hagan una pregunta, háganme una pregunta en relación con ese hecho que yo acabo de afirmar. ¿Usted por qué sabe que el doctor? Esa es una pregunta relacionada con la sensibilidad observacional y ese es el mayor error que cometemos los abogados litigantes. Siempre hacemos preguntas relacionadas con la sensibilidad observacional, es decir, condiciones de modo, tiempo, lugar y la forma como yo tuve conocimiento del hecho. Pero lo que tenemos que hacer es inicialmente mirar el segundo atributo de la credibilidad para la prueba testimonial. Ya está disponible. Ok, que se llama la objetividad. La objetividad está relacionada con el hecho de que lo que yo afirmo o niego lo haya percibido por medio de mis sentidos. Si eso es así, entonces ¿qué preguntas me van a hacer? Que no sea qué, cómo, cuándo, dónde y por qué.
¿Cómo supo que al doctor Nathan? Usted lo... Entonces, esa es la pregunta. Y supónganse que yo le respondo, sí lo vi. Entonces ahí sí me pregunta usted por la sensibilidad observacional, dónde, cómo, cuándo y dónde. Esa es la manera como el juez valora individualmente la prueba. ¿Por qué dónde valora individualmente el juez la prueba de acuerdo al 176? En la práctica. ¿Cómo? Inmediación. Muy bien. Entonces, miren lo que hicimos un prompt en el chat GPT y yo quiero que ustedes vean simplemente, no es un prompt, es un GPT, se llama etiquetador jurídico y obviamente trabaja con nuestro juez inteligente. Ahí está. Entonces le vamos a preguntar varias cositas. Construye una demanda de responsabilidad médica. Y él arranca. Está un poquito lento el internet. A propósito, pues sí o no, de las condiciones necesarias para la inteligencia artificial y no rechazarla. Y bueno, mientras él se recupera, que ya veo que no se recupera, entonces vamos al juez inteligente. No sé si se puede proyectar la pantalla cuando la cambio. Sí. Entonces lo que ustedes están viendo básicamente allí es una pretensión arriba, lo que ven en color gris son los hechos y subhechos, y lo que ven en color rosadito son las pruebas. Entonces, allí hay infinidad de patrones probatorios de corroboración, convergencia, contradicción y conflicto probatorio. Entonces, ¿qué tiene que hacer únicamente el juez? Ir a la práctica de la prueba, luego de que habló de la pertinencia de las pruebas y de la relevancia de los hechos, en la práctica establece ¿qué? La credibilidad de la prueba. Y luego hace clic y él le hace toda la valoración conjunta. Pero no solo eso, él le hace un reporte en Word en el que le dice qué pertinencia le asignó a cada prueba, qué relevancia le asignó a cada hecho, qué credibilidad le asignó a cada prueba, cuál fue la regla de la experiencia que empleó para conectar una prueba con un hecho y un hecho con una pretensión, y cuál fue la regla de inferencia que empleó, si fue modus ponens, modus tollens o silogismo hipotético. Y luego le dice, empleando patrones probatorios, le voy a hacer toda la valoración conjunta. Entonces, claro, ¿eso se puede hacer hoy en día? Sí, se puede hacer hoy en día si realmente podemos decir que tenemos un conocimiento de lo que es el razonamiento probatorio. Hoy va a haber una conferencia de razonamiento probatorio. ¿Qué es el razonamiento probatorio? Es simplemente cómo conectamos la prueba con el hecho y el hecho con la pretensión o hipótesis. Entonces, si ustedes observan, miren que aquí hay dos pruebas. Esta prueba favorece el hecho y esta lo desfavorece. Este es un patrón de contradicción. Pero esta prueba, en relación con esta prueba, miren que favorecen dos hechos diferentes, pero favorecen la misma pretensión. Esto se llama convergencia probatoria. Y estas dos pruebas, en relación con esta prueba, miren que están entrando en conflicto probatorio. Estas favorecen la pretensión y estas los desfavorecen. Si entendemos esos patrones, entonces podemos entender cómo se hace la valoración conjunta y podemos hacer un prompt como el que hicimos aquí. Pero si no, créanme que es bastante complicado. Doctor Orión, Sí. le ruego entonces en 30 segundos concluyamos. Sí, ya concluyo. Simplemente tiempo. voy a mostrar cómo nos dejó. Entonces lo que voy a hacer es mostrar cuál es ese prompt que hacemos, porque realmente ahí está la complejidad del asunto. Yo lo creé aquí, lo hice hace 2 días, y obviamente voy a editarlo para que ustedes vean que esos prompts ustedes los pueden ir construyendo pasito a pasito. Miren cómo lo configuré. Este es el prompt. Miren que es gigante, pero obviamente es un prompt reflexionadito. Y para poderlo hacer, pues obviamente hay que tener claro qué son los patrones probatorios, qué es la pertinencia, qué es la relevancia, cuáles son. Miren, ahí está. Pues no lo voy a leer, pero miren que es gigantesco. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Con este prompt, usted narra el hecho y él le hace una etiqueta de 50 caracteres. Y usted simplemente pone en cada cuadrito que vieron esa etiqueta, aquí está la descripción, y él construye automáticamente las cosas. Gracias. Vale, doctor Orión, muchísimas gracias y pues muy interesante. Toca que nos comparta el prompt para que podamos utilizarlo. No, pues una magnífica noticia. Entonces nos dice el doctor Orión, es una herramienta gratuita que ahora se puede utilizar por parte de todos. Entonces, enterados y descárguenla, por favor. Ahora yo le preguntaría y volvería con la doctora Audit sobre un tema que es muy interesante y es quizás el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en materia de
del testimonio y del documento, porque ya hemos visto que impacta muchos aspectos, pero seguramente impactará la valoración del testimonio y del documento. Cuéntenos un poco sobre el tema, porque sé que usted tiene unas preocupaciones. Bueno, con el panel anterior, donde se habló sobre el testimonio, yo quisiera que mi conferencia se entienda a partir de la siguiente premisa, y es, a mi juicio, que puede ser un juicio errado, ciertas situaciones que puedan presentarse cuando el testigo está rindiendo su declaración no necesariamente deberían afectar la valoración del mismo. Entiéndase que hay ciertas facciones que pueden llegar a cambiar cuando, por ejemplo, me realizan algún tipo de pregunta que pueda llegar a afectarme sensiblemente, que pueda llegar a traerme algún tipo de recuerdo. Pueden haber cualquier tipo de movimientos que yo tenga. Hay personas que simplemente tienen un movimiento en la pierna que puede ser constante y eso no significa que estén nerviosos, que tengan problemas o que estén diciendo mentiras, por ejemplo. Entonces entiéndase eso para que esto pueda llegar, no pueda, es decir, no genere un impacto, porque ahorita me decían, pero ¿hacia dónde vas? Hace un tiempo en Colombia, siguiente, se presentó una audiencia en el metaverso y esa audiencia en el metaverso pues fue una audiencia que generó mucha controversia y aquí creo que me voy a demorar, voy a tratar de no demorarme mucho, pero ¿cómo valora el juez una audiencia donde, por ejemplo, el testimonio se ha rendido mediante un avatar? Entonces, por eso les digo que entiendas y que esos movimientos, ademanes o situaciones que se puedan llegar a presentar de forma gestual, hay un estudio muy importante que indica que no necesariamente eso indica que las personas estén diciendo mentiras o estén tergiversando la realidad que percibieron. Cuando se hizo esta audiencia fue muy crítica porque decían, ¿para qué se hace? Y yo aquí los invito a que piensen en los siguientes escenarios. Tuvimos hace un momento a la doctora que nos habló sobre el tema de la perspectiva de género, el enfoque de género y demás. Y es que hacemos, por ejemplo, cuando deseamos proteger a una víctima, sea en derecho de familia, un tema penal por un acceso carnal violento o temas donde se deba proteger a la víctima. Se puede utilizar la inteligencia artificial o en este caso la utilización de una realidad virtual. Sí, a mi juicio, sí, no está prohibida. Ahora, Eudide, estás pensando mucho hacia el futuro, pero yo lo que creo es que si seguimos pensando así, pues nos vamos a quedar en este que es el presente, donde nos quejamos porque no hay internet, porque no hemos aprendido a manejar el chat GPT, porque Copilot no me da lo que yo le estoy pidiendo, cuando en realidad, por aquí está el doctor Nathan, por ejemplo, el doctor Nathan en Medellín, tiene un plan piloto precisamente para la utilización de Copilot en escenarios judiciales y ha llegado a generar autos y demás ayudado por la inteligencia artificial. Entonces, fíjense ustedes que el tema de la valoración para los jueces sí va a ser muchísimo más retadora y ya nos dimos cuenta por medio del ejemplo que nos acaba de dar el doctor Orión que sí es posible la utilización de inteligencia artificial. El juez inteligente hace mucho tiempo está, yo no sé hace cuánto tiempo yo estoy diciendo que lo descarguen y lo prueben. Es que no lo hemos probado y hay muchos videos donde se explica cómo utilizarlo. Entonces, esto para el tema de la prueba testimonial. Ahora, ¿qué es lo que nos exige a nosotros esta nueva realidad? Que aprendamos a preguntar también. No sabemos preguntar. Uno cuando va a las clases de derecho procesal y la evaluación para el estudiante, yo por ejemplo, la evaluación para mis estudiantes en el módulo de pruebas es una audiencia donde cada estudiante practica un testimonio. Entonces no sabemos preguntar. Entonces el escenario no es aquí, escuchaba hace un momento, pero es que está con el celular aquí, que tiene, eso no es un problema de la inteligencia artificial, eso es un problema nuestro como humanos, de una carencia de lealtad procesal. Entonces no podemos achacarle a la inteligencia artificial un problema que es humano. Entonces yo creo que hay es que apostarle a que sí podemos tener unas nuevas herramientas. Ahora frente a la prueba documental, si me pueden ayudar con la siguiente, es que creo que no, en naranjita.
Fíjense ustedes que en materia de derechos de autor hay muchas imágenes que han venido siendo creadas por medio de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo entra el juez a valorar cuando se presentan estos casos de registrar esos derechos de autor de una imagen que ha sido, por ejemplo, producida, más bien generada con ayuda de la inteligencia artificial? Entonces tenemos varias decisiones judiciales. Esta es una imagen, por ejemplo, producida por medio de inteligencia artificial que se buscó registrar, si quieres siguiente, porque hay dos que son de Estados Unidos. Y, por ejemplo, entonces en Estados Unidos, ¿qué están diciendo y qué estamos diciendo aquí también en Colombia? Porque la Dirección Nacional, si quieres siguiente, la Dirección Nacional, por ejemplo, de derechos de autor en Colombia ha sacado varios conceptos donde explica por qué no se podría registrar imágenes o cualquier tipo de obra que haya sido generada por inteligencia artificial. Pero aquí es donde hay que pensar de forma diferente. Ahí les dejo los datos de ciertas decisiones que se han tomado a nivel internacional, que si quieren ahí las pueden tomar. Miren, la autora agregó como coautora a una forma de inteligencia artificial, pero no advirtió a las autoridades de que se trataba de una inteligencia artificial. Y al momento de registrar esa obra, que era un cómic, en efecto le dicen, sí le podemos registrar el cómic, pero no le podemos registrar la imagen porque fue generada mediante inteligencia artificial. Y ahí es donde empieza el debate. Esta se dio en Estados Unidos, en Washington, y la siguiente, que es en la que quiero que nos centremos, perdonen que sea tan rápido, pero es que no quiero dejar de decir lo último, que es la siguiente, porfa, que es que no me pasa. Siguiente. Esta es en la que quiero que nos concentremos, porque resulta y pasa que esta es una decisión que se da en un tribunal en China, y estas imágenes que ustedes ven aquí fueron realizadas por medio de inteligencia artificial. Y ahí es donde está el quid del asunto para efecto de la valoración, para efectos documentales del PROM. ¿Y qué es lo que yo aporto al proceso para efectos de que a mí se me dé la autoría? Este es un gran avance porque en China nos dicen, mire, lo que hay que identificar es, cuando yo hablo de la autenticidad de esa imagen, es qué participación humana existe, es decir, ahí también valoro el testimonio de quien está solicitando el registro y además de eso la prueba documental, porque estoy diciendo, ¿qué tanto intelecto usted le indicó a la inteligencia artificial mediante un prompt para que yo le pueda registrar esa imagen como suya, cuando normalmente los derechos de autor son para personas físicas? Y así lo indica, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia. Esta decisión es muy buena porque ellos hacen un análisis de qué fue eso subjetivo de su creación que le dijo. Entonces, si ustedes se fijan, hay varias imágenes y lo que dice es, ¿se generó por una sola indicación o se generó mediante varias indicaciones? Donde se le decía, necesito que sea una persona que me genere a mí la sensación de una diosa. Necesito, es decir, las indicaciones que se le dieron por parte suya, ¿fueron unas? ¿Fueron varias? ¿Cuántas fueron? Entonces, el análisis del juez ahí es qué tanta intervención de la inteligencia artificial se realizó y si esta fue de manera automática o fue una generación de una imagen por medio de varias intervenciones humanas. Este para mí es uno de los mejores precedentes que tenemos y es de 2023. O sea, ¿en dónde estamos nosotros hoy? ¿Por qué se los digo y por qué traje este caso? Porque yo creo que en materia… Señor. Le ruego, entonces, vayamos concluyendo. Sí, señor, ya iba a concluir, de hecho. Les ruego que prestemos atención para efectos de en Colombia, qué tanto hemos avanzado en esto, porque sí les recomiendo que se fijen mucho en los conceptos que ha emitido la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque ya le han hecho varias veces estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Audir, y creo que queda clarísimo con este conjunto de ejemplos, pues los problemas que se van a dar en la valoración probatoria y cómo ese uso de inteligencia artificial en últimas se va a trasladar en una carga al juez, ¿no? Yo le preguntaría al doctor Omar, porque él tiene unas apreciaciones muy interesantes sobre el uso que puede tener la inteligencia artificial, particularmente en la prueba testimonial, y creo que nos trae un ejemplo, ¿no? Sí, muchas gracias.
Bueno, frente al tema de uso de inteligencia artificial para la elaboración de testimonios, yo quiero, pues primero dejar claro que la TED 323 del año 2024 en nuestro medio fue absolutamente contundente en decir que no podemos utilizar para valoración probatoria. Pero, mientras me ayudan con la diapositiva, lo segundo, la inteligencia artificial no viene a ser un polígrafo. No es una máquina de la verdad, hasta hoy. O sea, no existe una herramienta de inteligencia artificial hoy que nos pueda indicar, por ejemplo, si un testigo dice o no dice la verdad. Y menos herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude, básicamente por dos razones. Una, porque no están diseñadas para eso. Dos, porque no tienen los inputs suficientes, lo que decía la doctora Eudith, ¿no? La historia de la persona, sus expresiones no estarían como inputs. Y otro elemento adicional es porque si los seres humanos no hemos descubierto la máquina de la verdad todavía por fuera en el mundo real, pues menos aún la inteligencia artificial puede hacerlo. Entonces, primera cosa que quiero dejar clara, la inteligencia artificial no viene a ser una máquina de la verdad que le diga al juez dónde el testigo miente o dónde dice la verdad. No sé si me ayudan, porfa, con la presentación. Pero entonces aquí viene un segundo elemento, y es, ¿para qué sí podríamos utilizar la inteligencia artificial de cara a las pruebas? Casos concretos, reales. Un uso que hemos dado es el siguiente. Podríamos utilizar las grandes capacidades que tiene la inteligencia artificial para analizar datos. Y podríamos, por ejemplo, cargarle a la inteligencia artificial una determinada declaración de un testigo y pedirle que la confronte con otra. Pedirle que nos encuentre contradicciones entre un testigo y otro y convergencias entre un testigo y otro. Y es más, podríamos decirle, un poquito siendo atrevidos, pedirle que haga algo que nos decían en el anterior panel, y es que nos elabore un cuestionario para una de esas dos partes. Entonces les propongo un ejercicio. Hay dos, aquí ustedes ya lo ven en pantalla, hay dos declaraciones. Juan Pérez, donde básicamente lo que dice es que miró un accidente y que el semáforo estaba, creo que decía en rojo, y la declaración de María González, que básicamente la diferencia es que el semáforo estaba en verde. Y ChatGPT, ahí ustedes pueden descargar el GPT, lo pueden activar, nos hace todo un análisis de los dos testimonios y nos empieza a identificar dónde hay coincidencias y dónde hay contradicciones entre los dos testigos. Que eso sí que puede ser muy útil. No le estoy pidiendo a la inteligencia artificial que valore, le estoy pidiendo que me identifique dónde están las contradicciones y las divergencias. Objetivamente, claro, la base para yo poder hacer la valoración. Y luego le pido a la inteligencia artificial que me haga un interrogatorio, un cuestionario de 10 preguntas para contrainterrogar, en este caso, a uno de los testigos. Ustedes pueden escanear el código QR que está allí y pueden interactuar con este GPT. Y en la anterior código QR van a encontrar el prompt, que es más o menos de una página, para que ChatGPT nos desarrolle esto. No solamente puede hacer esto, con este mismo GPT también le podemos pedir que nos diseñe una teoría del caso e incluso que nos diseñe algo que el doctor Jimmy planteaba en su parte final, los alegatos de conclusión, y expresamente tiene instrucciones de que no tenga más de 20 minutos. Este es un ejercicio, miren ustedes, donde utilizo la inteligencia artificial como un auxiliar, no como un reemplazo del juez, que es lo que la TED 323 nos está indicando. Y entre otras cosas, porque no podemos pedir a la inteligencia artificial que valore pruebas, porque ya se ha intentado en otras legislaciones y hay unos fallos muy interesantes. Hay un caso en Estados Unidos que ya es del año 2016, que es del estado de Wisconsin versus Lumens, que es muy famoso, en el que se utilizó un sistema de inteligencia artificial llamado Compass para establecer el nivel de reincidencia de una persona que estaba condenada por un delito. Y esta persona dijo, oiga, no, pero es que yo no tengo posibilidad de controvertir el algoritmo. Y no lo puedo hacer porque hay problemas de secreto empresarial, de patentes, etcétera, y de propiedad intelectual de por medio, y entonces yo no puedo acceder, digamos, a las entrañas de esa inteligencia artificial para controvertirla. Las Cortes norteamericanas, ¿qué dijeron? Pues que efectivamente, que ante la falta de contradicción no se podía utilizar esa inteligencia artificial. Sumado a otro precedente, que no tiene que ver con inteligencia artificial, pero que ya ha hecho carrera en Estados Unidos, que es del estado de Nueva Jersey versus Chan, que es un señor al que le hacen una prueba de alcoholimetría, y la defensa de sus abogados fue, yo quiero auditar el software del alcoholímetro con el cual se analizó y se le aplicó al cliente. Entonces, bajo esas dos precedentes se ha construido una regla en los Estados Unidos según la cual debe tenerse la posibilidad de revisar y auditar las entrañas de aquellos sistemas que el juez utilice para valorar prueba y para recibir prueba. Entonces,
Si eso lo trasladamos a ChatGPT, pues nos encontramos con que está protegido por normas de propiedad intelectual y que no vamos a poder conocer esas entrañas del sistema. Ahí en ese código QR ustedes pueden encontrar el prompt que se utilizó para el GPT que les mostré y también van a encontrar un archivo donde está el link donde lo pueden utilizar. Muchas gracias, doctor Diego. Muchas gracias, doctor Omar, y profundamente interesante lo que nos cuentan estos diferentes casos. Yo creo que para concluir, yo le daría 30 segundos a cada uno de nuestros queridos panelistas para que muy rápidamente nos diga la inteligencia artificial, aliada o enemiga en la valoración probatoria, doctor Orión. Bueno, yo diría que aliada y pilas con ese prompt porque, y es muy claro lo que queda, él me puede mostrar cuáles están en contradicción, porque una afirma que el semáforo estaba en rojo y otro que estaba en verde. La pregunta que se tiene que hacer, y se la tiene que hacer es el juez, es en la práctica de la prueba, la credibilidad. Del hecho de que una persona afirme un hecho, no se sigue el hecho, y del hecho de que una persona lo niegue, tampoco se sigue. Entonces, por eso es que es tan importante la práctica. La práctica de la prueba no lo puede reemplazar nada. El juez tiene que hacer esa labor. Y esos fallos de otras latitudes, como en los Estados Unidos, China y Europa, no les paren muchas bolas por la siguiente razón. Les recuerdo que en Colombia y en Hispanoamérica tenemos sistemas de valoración mixtos, que son sana crítica y tarifa legal. Allá no. Allá se llama íntima convicción. Vaya, pregúntele a un juez allá cómo trabaja con la íntima convicción y no sabe cómo responderle. Pero aquí hay que motivar la sentencia. ¿Y saben con base en qué se motiva? La credibilidad. Por eso el principio de inmediación es wow, es lo más wow del Código General del Proceso, porque es el que realmente nos va a definir ¿qué? El proceso judicial. ¿Y a quién le toca esa labor? Al juez. O sea que es, mejor dicho, es imposible reemplazar al juez en esa práctica de la prueba. Muchas gracias, doctor Orión. Ahora, doctor Audit, la inteligencia artificial, y luego lo que nos ha comentado, aliada o enemiga en la valoración probatoria. Yo creo que es aliada si nosotros sabemos utilizarla y si tenemos los medios idóneos. Si nosotros no la sabemos utilizar y simplemente generamos es algo como un tema de moda, no lo utilicemos. Ahora, lo que quiero llevarlos a reflexionar es, si nos quedamos en que no la sabemos utilizar y esa es nuestra finalidad, Colombia yo creo que va a quedar rezagada. Sí tenemos los medios para hacerlo. Y cuando yo me refiero a que ya en otras latitudes están haciendo, y esa última imagen que yo les mostré está registrada por quien le dio la indicación a la inteligencia artificial a nombre de quien le dio la orden al ChatGPT o a la inteligencia artificial que utilizó, más no a la inteligencia artificial, que eso necesitaba dejarlo claro. No se entienda que el tribunal chino le dio la titularidad de los derechos de autor a la inteligencia artificial. Yo creo que para eso sí nos vamos a demorar un montón. ¿Listo? Entonces, eso lo quería dejar claro. Así que yo sí los invito. Doctor Ramiro, muchas gracias, porque sé que esta no es la primera jornada que se hace de inteligencia artificial, sino que usted ha trabajado mucho con el departamento para que esto pueda llegar a permear todas las latitudes. Quienes están aquí de otros lugares del país, es muy bueno que utilicemos y que llevemos a nuestras regiones que esto existe, que hay muchas inteligencias artificiales que les pueden ayudar y que pueden ayudar a gestionar que los procesos judiciales sean mucho más céleres, sobre todo. Perfecto, doctor Audit, muchas gracias por esta conclusión, y yo le diría finalmente al doctor Omar. Doctor Omar, la inteligencia artificial, ¿aliada o enemiga en la valoración probatoria? Vale, yo creo que es aliada, pero hay que tener muchos cuidados, hay que tener muchas precauciones, y no solamente es el tema de los sesgos o cosas que ya se han vuelto casi que repetitivas en estos eventos. Yo les quiero traer un peligro concreto, los deepfakes. 30 segundos y explico el problema. La doctora Audit ya nos mostró cómo la inteligencia artificial puede hacer imágenes, videos, y todos sabemos que pueden hacerlo de una calidad muy grande. Miren este caso, que a pesar de que el doctor Orión dice que no hay que traer sentencias de otros lados, pero quiero traerles este caso que se falló en marzo del 2024 del estado de Washington versus Joshua Pulka. Es un caso muy interesante en el que se utilizó un video, se le entrega un video al juez y se le dice, este es el video original. Y juez, aquí están otros videos editados con inteligencia artificial para que usted detalle mejor la cara del criminal. ¿Listo? Se le dice cuál es la herramienta que se utilizó, se le dice cuál es el video real y cuál es el alterado.
En ese caso, el tribunal norteamericano entra a analizar si se puede hacer eso o no se puede hacer. Y utilizaron los famosos criterios Frye. Si están refamiliarizados en el tema de pruebas, los criterios Frye vienen de un fallo del año 23 de Estados Unidos, que luego fueron reemplazados en algunos estados, no en todos, por los famosos criterios Daubert del caso Daubert, que en Colombia ya han sido incorporados por la Sala de Casación Civil de la Corte en la sentencia SC 5186 de 2020 y que en derecho penal están en el 422 del Código de Procedimiento Penal sobre valoración de prueba pericial. Y lo que hace el tribunal norteamericano es decir, bueno, la inteligencia artificial, si yo le aplico los criterios Daubert para la edición de videos, ¿puedo validarla? Y entonces llega a la conclusión de que no, porque dice, a ver, los criterios Daubert o los criterios Frye me dicen que yo tengo que preguntarme si una nueva técnica es aceptada por la comunidad científica. Entonces el tribunal dice, ¿cuál es esa comunidad científica? ¿La comunidad internauta? ¿Los editores de video? A todo eso va diciendo no. La comunidad científica aquí serían los peritos forenses. Los peritos forenses han aceptado la edición de inteligencia artificial para mejorar videos y la respuesta es que no. Si la respuesta es no, entonces ese peritaje yo lo tengo que descartar bajo los criterios Frye o Daubert, que son más o menos lo mismo, y concluye que no se debería tomar como válido ese tipo de probanzas y dijo, solamente voy a valorar la prueba original, las modificadas no. Ese tipo de problemas nos llevan a hacer una reflexión. Hoy, en tiempos de la inteligencia artificial, el juez tiene que desconfiar de lo que ve. El juez tiene que ser muy precavido. Y ya, por ejemplo, la American Bar Association ha propuesto que deben cambiarse las reglas federales de evidencia y yo creería que aquí en Colombia deberíamos hacer lo mismo con el trámite de la tacha porque la posibilidad de construir pruebas falsas es latente y está al alcance de todos. Y tarde que temprano van a empezar a llegar a los estados judiciales. Hoy el juez debe entender que lo que ve puede no ser más que una marioneta manejada, ¿cierto?, por un titiritero. Gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Bueno, con esto nos despedimos. Ha sido un magnífico panel. Queda claro que la inteligencia artificial es una aliada, pero habrá que tener mucho cuidado. Muchas gracias.